Creo que estamos grabando. Si no, ya está. Hola Maricielo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. A ver, ¿están todos? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué novedades? ¿Qué se cuenta? ¿Cómo les va? ¿Mm? Hola Johanna, ¿qué tal? Hoy día vamos a hablar acerca de la Guerra Fría. ¿Qué pasó, Fabricio? ¿Qué sucede? Esperemos que nada malo. ¿Mm? Para muchos el año no ha comenzado bien, eso sí. El 2022 no es lo que muchos se esperaban. ¿Mm? ¿Qué tal, Angie? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Daisy. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Una de las cosas que extraño de las clases presenciales es la, el interactuar, el ver a los alumnos. Una de las cosas que no extraño en las clases virtuales, aparte de movilizarme, no la extraño. Una de las cosas que no extraño es el calor que hacían los salones. Eso sí no lo extraño para nada. Contento y feliz. Y la tranquilidad de donde grabo, donde digo. ¿Qué tal, chicos? El día de hoy vamos a hablar acerca de la Guerra Fría. Vamos a hablar acerca de este último momento de la historia, del tema, en realidad es el último tema. Vamos a hablar entonces de la Guerra Fría. ¿Está bien? ¿Qué es la Guerra Fría? ¿De qué trata la Guerra Fría? ¿Por qué se llama Guerra Fría? ¿No? Vamos con ello. Vamos con ello. A ver, vamos por acá. Ahí está. La Guerra Fría. Chicos, la Guerra Fría es, se da en el siglo XX, tú bien lo puedes ver ahí, y va a marcar mucho a la sociedad hasta el día de hoy. Vamos por lo que vemos en el PPT, en la pizarra. La Guerra Fría se inicia en el año de 1945, con el final de la Segunda Guerra Mundial. Ahí puedes ver una caricatura de los tres grandes líderes de la Segunda Guerra Mundial. Churchill, primer ministro inglés, ministro del rey Jorge VI, el presidente Franklin D. Roosevelt, que muere sin ver terminada la guerra. Él muere en abril de 1945 y la guerra termina en septiembre de 1945. Y Joseph Stalin, que morirá muchos años después. Stalin muere en el 53. Entonces, acá se inicia la Guerra Fría. Para algunos autores, dicen, para ser más específico, la Guerra Fría comienza con la conferencia de Yalta. ¿Por qué menciona la conferencia de Yalta? Una conferencia que se dio en Yalta, en Ucrania, ese país que hoy está en conflicto, que se dio en febrero del 45, porque ahí comenzaron los tires y aflojes, comenzaron las tensiones entre estos líderes, ya que en la conferencia de Yalta se tomó la decisión de dividir Alemania y dividirla en cuatro, no en tres, en cuatro, cosa que a Stalin no le agradó. Stalin fue claro y dijo, ¿por qué en cuatro? Si somos tres. Y Churchill y Roosevelt le dicen, no, es que estamos incluyendo a Francia en la división de Alemania. Y Stalin pregunta, ¿y por qué incluyen a Francia? ¿Qué ha hecho Francia para merecer tanto? Lo que sucede es que tanto Churchill como Roosevelt tienen claro de que el fin se acercaba. Para febrero de 1945, ubiquémonos, Hitler se suicida el 30 de abril del 45. Para febrero del 45, ya la situación era bien grave para Hitler. Ya Hitler no tenía mucho poder. No tenía mucho poder, no tenía poder. Hitler está encerrado en un búnker. Así que ya el final se acercaba, era cuestión de tiempo. Y lo que tenían claro
tanto Roosevelt como Churchill, lo que tenía bien claro era que Stalin era la nueva amenaza, por lo que Stalin representaba el socialismo. Y ustedes recordarán que el enemigo del capitalismo siempre ha sido el socialismo y viceversa. Entonces, los capitalistas, Roosevelt y Churchill, se habían unido a Stalin, el socialista, como necesidad para frenar a Hitler. Pero cuando ya Hitler no estaba, no era una amenaza, entonces nuevamente las viejas y eternas tensiones y rivalidades volvieron a surgir. Y entre ello, Roosevelt y Churchill toman la decisión de incluir a Francia, la gran potencia europea, para poder colocarle un alto, un freno a Stalin. Esa era la idea. Ese fue el objetivo. ¿Ya? Ese fue el objetivo. Pues ahí tenemos que la conferencia de Yalta es vista como este inicio para muchos, ¿no? Pero de manera general siempre se dice que es el final de la Segunda Guerra Mundial, el inicio de la Guerra Fría. Y el final de la Guerra Fría no es, como muchos libros y páginas colocan, la caída del muro de Berlín. No. El final de la Guerra Fría es la desintegración de la Unión Soviética. Ya, la desintegración de la Unión Soviética. ¿Cuándo cae la Unión Soviética? En 1991. Vamos a ver un pequeño video sobre qué fue la conferencia de Yalta y de qué trató, para que más o menos te ubiques en el contexto del cual te estoy hablando. Y continuamos, obviamente, con la Guerra Fría. No continuamos, obviamente. ¿Ah? A ver. Ah, ¿estás medicando, Fabricio? Porque puede ser que, no es para asustarte, pero puede ser que te haya podido dar la variante del Omicron. No es una variante mortal ni nada por el estilo, pero podría ser, ¿no? Pero de no ser así, medícate con algo para que no te siga molestando mucho, ¿ya? No te preocupes. En realidad, me acuerdo yo, me acuerdo yo que la primera semana de enero tú querías comprar una Panadol y no había. Todo el mundo estaba con gripe. Todo el mundo estaba mal. No, todos decían que es una gripe estacional. Probablemente fue así. Probablemente fue así. Pero tranquilo, 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 Fabricio. No te preocupes, tranquilo. A ver, vamos con el video que le decía. ¿Un ratito? Siempre me salen los comerciales. ¿No? Ah, comerciales. A ver. Sonido. Ahí está. Fue uno de los eventos más importantes del siglo XX. Su nombre en código, Argonauta. Fue la conferencia que sentó las bases para el final de la Segunda Guerra Mundial y marcó el destino del mundo en los siguientes 50 años. Y dejó una de las fotos más famosas de la historia. Esta. Pero, ¿por qué fue tan importante la conferencia de Yalta? ¿Por qué muchos la consideran el inicio de la Guerra Fría? ¿Y qué queda de lo que se acordó entonces? Para entenderlo, hay que volver a unos días antes de esta foto. Cuando la cumbre empezó, el 4 de febrero de 1945, la victoria de los aliados, o sea, la coalición de países que se enfrentó a la Alemania nazi, a la Italia fascista y al Imperio japonés, se veía muy próxima. El desembarco de Normandía, en junio del 44, había permitido la liberación en pocos meses de Francia, Holanda y Bélgica. Además, pocos días antes de la cumbre, las tropas estadounidenses, británicas y canadienses habían derrotado a los alemanes en la sangrienta Batalla de las Ardenas, la última gran ofensiva militar nazi en el frente occidental. Mientras, en el frente oriental, la URSS había lanzado un enorme ataque contra las tropas alemanas. La Armada Roja ya había ocupado amplias zonas de Europa del Este y se encontraba a pocos kilómetros de Berlín.
Preocupado por esta avanzada, el primer ministro británico Winston Churchill pidió un encuentro con los demás jefes de gobierno de los países aliados, el presidente Franklin Delano Roosevelt para Estados Unidos y el líder soviético Joseph Stalin. Los tres políticos no podrían ser más diferentes entre sí, por temperamento, por ideología y por formación. Y ninguno de ellos confiaba plenamente en los demás. Pero tenían un enemigo común, Adolf Hitler, quien se encontraba acorralado en su búnker de Berlín. Pero, ¿por qué se reunieron en Yalta? La victoria en la batalla de Stalingrado y la histórica resistencia soviética le dieron a Stalin un enorme prestigio militar. Por eso fue él quien decidió la fecha y el lugar de la conferencia, y eligió esta ciudad turística en la península de Crimea, que había sido la residencia de verano de los zares, los emperadores que gobernaron Rusia hasta la Revolución. Pero Yalta no era de fácil acceso, y para los líderes occidentales fue tan difícil llegar que Winston Churchill dijo: no podríamos haber encontrado un lugar peor en el mundo. El 4 de febrero, cuando los tres se sentaron en la mesa de negociación, tenían objetivos muy distintos. Churchill quería mantener el imperio y el prestigio global de Gran Bretaña. Roosevelt, en cambio, quería garantizar la paz mundial después de la guerra con la creación de una organización política internacional. Además, buscaba un papel relevante para Estados Unidos en la economía global. Y finalmente, para Stalin, el objetivo principal era proteger a la Unión Soviética de las invasiones militares. Rusia había sido invadida 3 veces desde el oeste entre 1914 y 1941, y por eso el líder soviético quería una zona de países comunistas en Europa del Este. Las reuniones duraron una semana y finalmente, después de interminables discusiones, brindis a base de vodka y champán y decenas de puros, los tres se sentaron para la famosa foto. ¿Y qué se decidió en esta conferencia? Pues prácticamente cómo sería el mundo después de la guerra. Entre las decisiones más destacadas estaba el desmembramiento y la desmilitarización de Alemania, además de definir cuánto le debía Alemania a los aliados como reparación económica, 22.000 millones de dólares. También qué gobiernos apoyarían en Polonia, Rumanía, Bulgaria y Yugoslavia, países que en los años siguientes acabaron en la esfera de influencia comunista. También se sentaron las bases para la creación de una institución que sigue vigente aún hoy en día, las Naciones Unidas. La idea ya había sido presentada por Roosevelt en otras ocasiones, pero durante Yalta se decidió cómo funcionaría el Consejo de Seguridad, el organismo que tiene la responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacionales. ¿Y qué pasó después de esa foto? Bueno, los 700 diplomáticos desplazados, que eran prácticamente todos hombres, abandonaron la ciudad soviética el 11 de febrero de 1945. 2 meses después, el presidente Roosevelt, que padecía poliomielitis, murió sin poder ver el fin de la guerra. Churchill perdió las elecciones británicas en julio y no volvería al gobierno hasta el 51, mientras que Stalin se mantuvo al frente de la URSS hasta su muerte en 1953. ¿Y qué consecuencias tuvieron las decisiones que se tomaron allí? Para algunos analistas, la conferencia de Yalta fue el único momento en que Occidente y Oriente se pusieron de acuerdo para un futuro de paz. Para otros, en cambio, significó la partición del mundo en zonas de influencias y el principio de la Guerra Fría, el occidente capitalista enfrentado a la URSS y al este comunista. También el desmembramiento de Alemania, que tenía que ser provisional, resultó en la división del país en Oriente y Occidente, y terminó solo en 1989 con la caída del muro de Berlín y de los regímenes comunistas europeos. De esa conferencia queda en pie la ONU, que si bien ha visto su papel muy cuestionado y reducido en los últimos años, sigue trabajando para garantizar la paz internacional. Se dice que el ambiente durante los días de conferencia era distendido y hasta familiar, quizás gracias al vodka y a los 500 puros que trajo la delegación británica. Pero no todo era tan bonito. De hecho, se dice que en el palacio en el que negociaban solo había 9 baños y solo Churchill y Roosevelt tenían uno privado. Así que hasta Stalin tuvo que hacer cola para ir al baño. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes. Ahí está. Esa es la importancia de la conferencia de Yalta. San Marcos ha estado preguntó hace mucho tiempo acerca de la conferencia, por qué esta se dio y por qué su importancia, ¿no? Eso ahí está un video, ese canal de la BBC, tiene cosas interesantes, ¿sabes? Tiene cosas muy interesantes. Siga. Lo que vamos a encontrar en la Guerra Fría es lo que se llama un mundo bipolar, un mundo dividido principalmente en dos grandes polos de influencia.
el occidente capitalista y el oriente socialista. El occidente capitalista liderado por los Estados Unidos y el oriente socialista liderado por la Unión Soviética. Vamos a ver que por primera vez en la historia de la humanidad van a aparecer dos grandes potencias llamadas superpotencias. O sea, superpotencias. Nunca en la historia había existido poderes tan grandes. Nunca. O sea, poderes, países que tuvieran la capacidad de influir sobre países en todo el planeta. No se había dado. No se había dado. Ahora, ¿por qué llamar la Guerra Fría? Lo que pasa es que en 1945, Estados Unidos suelta por primera vez y única dos bombas atómicas en guerra, que son las bombas atómicas de Hiroshima, el 6 de agosto de 1945, y la bomba atómica en Nagasaki, el 9 de agosto de 1945. La famosa Little Boy, una bomba atómica de uranio, y Fat Man, una bomba atómica de plutonio. Es la primera y única vez que han soltado unas bombas atómicas en una guerra. De ahí nunca más. Entre 1945 y 1949, el único país que tenía bomba atómica en el mundo eran los Estados Unidos. Pero a partir de 1949 la cosa cambia. Se dice que, y esto fue demostrado, que a raíz de una familia de espías, los Rosenberg, se logró tomar los planos de la bomba atómica que tenían los Estados Unidos y se llevó a la Unión Soviética. La Unión Soviética en 1949 suelta en una prueba su primera bomba atómica, la cual se le conoció como el Joe 1. En la década del 50, Estados Unidos perfecciona la bomba atómica, en lo que conoceremos como la bomba nuclear, ¿no? La famosa bomba de hidrógeno. Esta bomba de hidrógeno es mucho más mortífera y letal que la bomba atómica. La bomba atómica de Hiroshima tenía un poder destructivo de 14,5 kilotones. Ese era su poder destructivo, de 14,5 kilotones. Mientras que la bomba de hidrógeno de la década del 50, su poder destructivo era de 9.000 kilotones. Lo que soltaron en Hiroshima era 14 kilotones. Ya, redondealo, 15. El hidrógeno es 9.000 kilotones. Año después, la Unión Soviética prueba su propia bomba de hidrógeno. Lo que dicen algunos es que la bomba de hidrógeno que prueba la Unión Soviética era 100 veces peor que la que tenía Estados Unidos. Comenzaron a armarse y la capacidad destructiva que tenían estos países fue tan grande que para la década del 70, el arsenal de Estados Unidos y la Unión Soviética sumados podían ser capaces, si es que estallaba una guerra nuclear, estallaba una guerra entre estas dos potencias, podían ser capaces, en el mejor de los casos, en el ambiente y escenario más alentador, positivo, happy, ¿no? Que podían acabar con el 85 a 90% de la vida en la Tierra. Estamos hablando de la vida no solamente humana, sino de todo lo que fuera considerado vida en la Tierra, el 85-90% podría ser eliminado de la faz de la Tierra. Esa era la perspectiva más alentadora. La más pesimista era que acabarían con el planeta. Entonces, al ser conscientes los Estados Unidos y la Unión Soviética que poseían armas tan letales desde finales del 40, es que estas dos potencias que eran rivales, que eran enemigas, y no asolapadamente, sino abiertamente,
abiertamente. En 1947 el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, dijo el enemigo es la Unión Soviética. Abiertamente se habían declarado ya enemigos. Estas dos superpotencias decidieron no enfrentarse en el plano militar, porque sabían lo que podía pasar si es que estallaba una guerra. A esa situación, donde tenemos por primera vez en la historia de la humanidad dos superpotencias, rivales entre ellas, con una capacidad destructiva nunca antes vista en la historia, y llegado a un acuerdo no escrito, donde ambos buscan cualquier medio para evitar una guerra directa, pero sí se enfrentan, diciendo yo soy mejor que tú, o sea, se enfrentan en el plano político, económico, social, cultural, ideológico, pero evitan, y con éxito hasta el día de hoy, bueno, ya no existe la Unión Soviética, evitaron con éxito el no enfrentarse de manera militar. A eso se le llama Guerra Fría, a esa rivalidad existió, perdón, entre estas dos superpotencias en todos los campos, pero menos en el militar, debido a que eran conscientes de lo que eso podría significarles para el mundo. A eso se le llama Guerra Fría. Y cada uno defendió su posición, defendió su, su economía, defendió su sistema. Estados Unidos defendió el capitalismo a rabiar, la Unión Soviética defendió el socialismo a rabiar. Entonces, cuando tienes dos grupos en conflicto y que son abiertamente rivales, ya entenderás cómo pasa la defensa. Voy a pasar por la sala, ¿ya? Ya entenderás cómo pasa la defensa, ¿no? ¿Cómo es la defensa? A ver, si yo le pregunto, un ejemplo, ¿no? A un hincha de la Alianza, a un hincha de la Alianza, que me hable de Alianza Lima, olvídate, me va a hablar del mejor equipo del país, me va a hablar que es el único grande, me va a decir que todos sus jugadores son unas estrellas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero parte de su defensa, parte de su arraigo, parte de ser hincha de la Alianza, pasa por ser rival de la U. Y parte de su discurso va a significar atacar a la U. Y viceversa. Parte del discurso del hincha de la U de decir, no, que somos los que tenemos más campeonatos, que la garra crema, que por ahí por allá. Parte de su discurso va a pasar por atacar a Alianza. Entonces, si tú eres hincha de Alianza, no simpatizante, sino hincha, fanático, no le das ninguna concesión a la U. Ninguna. Y si eres hincha de la U, fanático, no le das ninguna concesión a Alianza. Porque es algo muy normal, ¿no? Entonces, si tú eres Estados Unidos y vas a luchar en todos los aspectos, menos el militar contra la Unión Soviética, parte de elevar y defender el sistema capitalista pasa por enlodar, manchar el sistema socialista, decirte que esto es malo, que está así, está así, y obviamente no vas a reconocer virtudes y no vas a reconocer bondades del sistema enemigo. Yo tengo amigos que son hinchas de Alianza, ¿ya? Sigo este ejemplo. Y algunos son fanáticos de Alianza. Y ellos no reconocen nada a la U, nada. ¿Entiendes? Nada. Y tengo amigos que son fanáticos de la U y no le reconocen nada a Alianza. Porque sienten que reconocerle algo a la U o Alianza es como traicionar su sentimiento, su hinchada, su fanatismo. Lo mismo pasó aquí. Si eres capitalista, no le reconoces nada al socialismo. Nada. Al contrario, tu discurso no solamente pasa por mostrar las bondades, ventajas del sistema al cual defiendes, si eres Estados Unidos, del sistema capitalista, sino también pasa por atacar al sistema al cual te enfrentas, al socialismo. Y viceversa, si eres socialista,
y eres la Unión Soviética, no le reconoces nada al capitalismo. Nada. Y tu discurso pasa no solo por defender y exalzar las bondades, ventajas y virtudes del socialismo, sino también por atacar, enlodar al capitalismo. ¿Está claro? Pues eso es lo que vamos a vivir o lo que vivimos entre 1945 y 1991. Ahora, hago una pregunta en la sala y espero que todos puedan participar o la mayoría. El Perú, por su ubicación geográfica, ¿en qué bloque estaba? ¿En el bloque occidental u oriental? Por favor. El Perú, por su ubicación geográfica, ¿en qué bloque estaba? Escriban, por favor. Participen. ¿Mm? ¿En qué bloque estaba el Perú? No vean que no están, ¿no? Que han dejado solamente sus ¿cómo se llama? Prendidas, nada más. Gracias, Paola. Christopher, David, Maricielo, Fabricio. Muy bien. Gracias. Chicos, si es así, Aranza, muchas gracias. Si es así, mi pregunta es la siguiente. Mi pregunta es la siguiente. Mi pregunta es la siguiente. A nosotros, los peruanos, entre 1945 y 1991, ¿qué propaganda nos caía con fuerza? ¿La propaganda capitalista o la propaganda socialista? ¿Cuál creen ustedes que nos caía así, pero durísimo? ¿La propaganda capitalista o la propaganda socialista? Gracias, Cristo. Exacto, exacto. Aranza, Paola, Maricielo. Gracias. Fabricio. La propaganda capitalista, Johanna. Y nos caía en todas formas, ¿ah? Cine, o sea, sí, pues, yo he vivido la última década de la Guerra Fría, yo nací en el 78. Entonces, cuando la Guerra Fría termina en el 91, yo tengo recuerdos. A mí me dicen, profesor, mencióneme actores de la época y yo te menciono. Van Damme, Chuck Norris, Charles Bronson, Kirk Douglas, Michael Douglas, Dolph Lundgren, Sylvester Stallone, Al Pacino, Robert De Niro, y todos son estadounidenses. Todos son estadounidenses. Profe, películas, películas clásicas que yo pude ver. Rocky, Rambo, El silencio de los inocentes. Todos son estadounidenses. Profe, serie que usted vio de chivolos. Sí, chévere, chévere, serie de chivolos. Que vi Superman, Batman, Salvados por la Campana, 3x3. Todos son estadounidenses. Christopher, dibujo animado, Superman, Batman, Hanna-Barbera, Marvel. Y cuando me veían los dibujos japoneses, era porque Japón estaba dominado por Estados Unidos. Mazinger Z, ¿no? Sankokai. La propaganda capitalista que teníamos nosotros era fortísima. Cine, radio, escuchábamos Metallica, Maiden, escuchábamos Black Sabbath, escuchábamos Air Supply, escuchábamos, todo era eso. Frank Sinatra, Elvis Presley, que ya estaba muerto porque yo no soy de esa época, ¿no? Escuchábamos, no sé, Queen, que son ingleses, pero todo era capitalismo. Además, te pone música, esa es música, la mejor música del mundo. ¿Por qué? Porque me bombardearon con eso. Yo no me sé el nombre de un actor ruso. No me sé. Nos sabíamos los nombres de los deportistas rusos porque podíamos verlos en las Olimpiadas. Ahí aparecían los grandes, Nania Comaneci, ¿no? Pero de ahí, el bombardeo era fuerte. Era fuerte. Entonces, si tú te aparecías diciendo que eras socialista, ¿cómo crees que te veían? Como un rebelde, como un revolucionario, como un antisistema, porque tú eras el raro, pues, ¿no? Eras el raro. Exacto. Y en el Perú más. ¿Sabes por qué en el Perú más?
Porque a partir de los 80 en el Perú aparece el terrorismo, Sendero Luminoso y el MRTA, principalmente Sendero Luminoso. Y jóvenes, ¿Sendero Luminoso era capitalista o socialista? Dime, ¿capitalista o socialista? ¿Qué era Sendero Luminoso? ¿Qué era Sendero Luminoso? Gracias, Christopher. Gracias, Maricelo. Entonces, imagínate esto, ¿ya? Imagínate esto, ¿ya? Aranza, gracias. Fabricio, bien, bien. Gracias por la participación, si no, olvídate, me siento que estoy hablando solo con mi computadora como loco. Gracias, chicos. Imagínate esto, eres peruano, ¿ya? Eres peruano, te han metido esa propaganda capitalista por la Guerra Fría durante décadas, te han mostrado a través del cine, te han mostrado a través de los programas de televisión, de los dibujos animados, la vida norteamericana, la vida estadounidense, la vida feliz a través de las comedias, Hechizada, no sé, ¿cómo se llama el otro? Mi Bella Genio, ¿no? La familia feliz, todos viviendo en casa, todos contentos. Y en eso te dicen que el socialismo es malo. Y encima, en el caso peruano, tenemos una versión radical, asesina y criminal del socialismo, que es el terrorismo, de Sendero Luminoso y el MRTA. Chicos, ¿cómo sales de esa realidad? ¿Mm? Imagínate, tú entraste a los 90, al final de la Guerra Fría, odiando el socialismo. Y lo odiabas por dos razones. La propaganda, la propaganda de la Guerra Fría, la propaganda estadounidense, la propaganda capitalista, que era muy, muy fuerte, y la realidad peruana en base al terrorismo. Ahora entiendes por qué ser socialista en el Perú automáticamente te tilda de terrorista. ¿Quiénes son los grandes periodistas que atacan al socialismo? Philly Butters, Aldo Mariátegui, Beto Ortiz. ¿Qué edad tienen ellos? Mira su edad. Todos son de mi edad mayores. Son de 40, 50 para arriba. ¿Por qué? Porque ellos han vivido adolescencia toda esa propaganda de la Guerra Fría, más el socialismo radical, bruto, salvaje, criminal del terrorismo de Sendero Luminoso. ¿Es cómo influye hasta ahora? En cambio, imagínate un joven que ha nacido en los 90. O sea, para él el terrorismo es lo que le cuenta el papá, lo que le cuenta el abuelo, lo que está en los libros, lo que está en los videos. Él no lo vivió. Él no lo vivió. Chicos, con esto no te digo todo. Hasta había un análisis, me pareció muy interesante, un análisis de por qué hasta el Perú no iba a los mundiales producto de esta realidad. De cómo la realidad peruana de los 80 golpeó en una generación hasta de futbolistas que no se sentían seguros, temerosos y timoratos. Imagínate. Ahora al revés. Si tú viviste en Occidente, en Oriente, perdón, ¿quién te llenaba la cabeza con propaganda? Si tú vivías en Ucrania, en Letonia, Estonia, Lituania, Polonia, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumanía, Rusia, ¿quién te llenaba la cabeza con propaganda? ¿El capitalista o el socialista? Exacto, Fabricio. Exacto. Te llenaba la cabeza la Unión Soviética. La URSS te llenaba la cabeza. Gracias, Paola. Entonces, para esos países del bloque oriental, Polonia, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumanía, Letonia, Estonia, Lituania, Ucrania, ¿quién era el enemigo? ¿Quién era el enemigo? El capitalismo. El capitalismo es el enemigo. Exacto. Esos cantantes pelucones que andan con la camisa abierta, esas chicas que se les tiran, que le tiran las prendas íntimas, ¿cómo es eso? Ahí está la degradación de la moral capitalista. Ahí está, eso es lo que quieren. Miren esos pelucones como los Beatles y las chicas que se le avientan. Exacto, esos hippies liberales, ¿cómo es posible? Bien, tomando lo que ha puesto Fabricio, ¿no?
¿Cómo es posible que esos tipos de Inglaterra, los Iron Maiden, estén gritando el número de la bestia, 666, the number of the beast, ¿no? ¿Qué es eso? Están haciendo una invocación al demonio, ¿dónde está la moral, no? ¿Cómo es posible que los de Metallica estén gritando así? ¿Ves? Una de las cosas que llamó mucho la atención en el Mundial Rusia 2018, a la gente que fue, es que la mayoría de los rusos no te habla inglés. Saben inglés, algunos, pero no te hablan inglés. ¿Por qué? Porque es el idioma del enemigo, pues. ¿Me entiendes? Ya, eso vivió el mundo hasta el 91. Y mira cómo estamos 2022. Han pasado más de 30 años y todavía tenemos las secuelas. ¿Por qué? Porque personas como yo, que tengo 43 años, personas como mi padre, que tiene 65, ¿no? Personas como mis abuelos, que tienen 80 y 90, han vivido la Guerra Fría. Además, mis abuelos han vivido la Segunda Guerra Mundial. Entonces, les queda toda esa propaganda, todo eso que entraba por la radio, la televisión, el cine. ¿Mm? Yo me acuerdo, a mí me gustaba mucho el cine, me gusta mucho el cine. No voy por precauciones obviamente de, del COVID y esta cosa, ¿no? Pero yo me acuerdo que yo de pequeño, ya, pues yo nací en el 78, así que en los 80 yo tenía 10 años, ¿no? Yo me acuerdo que a mí me gustaba ir mucho al cine, ¿ya? Mucho, mucho al cine, ¿está bien? Y en esa época no habían los cines grandes de ahora, pues no habían eso ¿y esto cómo se hace? ¿Esto cómo se hace? No habían los cines de ahora que son acá está, los cines de, ¿cómo se llama? Eh, Cineplanes, nada, ¿no? Y cuando yo iba al cine pequeño, 8, 7, 9 años, yo veía películas como esta. Retroceder nunca, rendirse jamás. 1986. Yo tendría 8 años. ¿Y qué es lo que yo aprendí? Aprendí, ahí lo tenemos. Aprendí, él es Jean-Claude Van Damme. Nunca salió 15, ¿no? Yo aprendí que los rusos eran malos. Eran como Van Damme. Eran crueles. Mira, malos. Le pegan a las mujeres. Siempre los rusos andaban bien peinados, ¿ah? Yo entendí eso. A mis 6, 8 años entendí que los rusos eran malos, eran musculosos, no hablaban, eran fríos con la mirada, malos como ellos solos. Mientras que obviamente pues los gringos eran distintos, ¿no? Cabello, cabello largo, relajados, el peinado es distinto, porque el sistema te permite ser más individualista. El sistema norteamericano capitalista te hace más individualista. El sistema socialista te vuelve una máquina asesina, te vuelve un ser sin sentimientos, un ser malo. Luego, vi esta película. No recuerdo de qué año es, vamos a poner acá el año. ¿Ya? Rocky 4, 1985. ¿Ya? 1985. Rocky enfrentándose a un ruso. Alto, corte militar. Malo el maldito. Malo como el solo. Frío como el solo, ¿no? En toda la película, este actor, que es un actor que es europeo, Don Dunkler, él dice que esta es la película donde menos habló, porque no tenía que hablar, pues. Si él era ruso, él tenía que mostrar, ¿no? Lo que era ser un ruso. ¿Y un ruso qué era? Mirada fría, una máquina, porque el sistema socialista te ha vuelto una máquina, te ha vuelto un ser sin sentimiento, casi un robot, ¿ya? Y que solo tienes que pelear. Y ahí tenemos la película Rocky 4 de los 80, clásica película Guerra Fría. Clásica película Guerra Fría. Otra película de Guerra Fría, esta de acá. Duro de matar. Duro de matar. 1988. ¿Mm? Siempre el policía relajado, ¿no?
relajado el policía, Duro de Matar con Bruce Willis, siempre relajado. ¿Y quién crees que es el enemigo? ¿Quién crees que es el malo? ¿No? El que luego hace la película como el maestro de Harry Potter, el que hace de las pócimas, Voldemort, no me acuerdo cómo se llama, el otro caso. Ya ponle una capa grande y ponle más kilos y afeítalo. Ya, ruso, ruso. Y otra vez, frío, amenaza a una mujer, no cree en nadie, le mete bala a todo lo que se mueva. Entonces, ahí lo tienes. Él era el malo, ¿no? De la película Duro de Matar. Cuando nuestro amigo Bruce Willis todavía tenía pelo, ¿no? Ahí lo tienes. Relajado, con el pucho en la boca, mientras que el otro siempre con el terno, fríos, ¿no? Porque eso te convierte en socialismo. Otra película de Guerra Fría, esta es clásica, esta es clásica. Rambo 2, pues. Otra película clásica de Guerra Fría. Vamos a poner, ¿de qué año es Rambo 2? A ver. Porque Rambo 1 es buena película, ¿eh? Ojo, no me malinterpretes. Rambo 1 es muy buena película. Rambo 2, a ver. Y Rambo 3 es del 88, Rambo 2 del 85. Otra vez, Guerra Fría. ¿Dónde está Rambo? Rambo se va a la selva vietnamita a rescatar prisioneros. Obviamente una Vietnam socialista. Ahí ves a Rambo, ¿no? Él solito, sin polo, en una selva camboyana disparando. Yo no sé qué protector y qué repelente utiliza este tipo, porque tú te vas al campo y te hacen porquería los moquitos. Él andaba calato en la selva, ¿no? Él solo con su ametralladora, deteniendo a todos los socialistas que no saben pensar. ¿Por qué? Porque él es norteamericano. Pues él es un militar, pero va con el cabello largo, ¿no? Es un militar, pero sabe defenderse. Él mata a la gente con arco y flecha. No sé cómo diablos mata con arco y flecha si el otro tenía metralleta. Vean la película, es una oda a la Guerra Fría. Ojo, es una oda a la Guerra Fría. Rambo 2. Rambo 3 es lo mismo, ¿eh? Rambo 3 es Rambo yendo a Afganistán. Un Afganistán, ¿qué crees? Socialista. Y Rambo nuevamente con ese peinado que tiene ahí, no sé cómo hace que se le esponje el cabello en pleno desierto. Ahí está Rambo apoyando a los afganos, peleando a caballo, Rambo. Una cosa de no creerlo. Película típica, película de Guerra Fría. Por todas partes nos colocaban esa idea, ¿no? Pero es que es la película con la que hemos nacido, Jeremy. Si tú dices a mi mamá le encanta, tal vez tu mamá sea de mi edad o un poquito menor, tal vez yo tengo 43, ¿no? Claro, yo me acuerdo que no se emocionaba. Rambo salía con el helicóptero y era, ¡ah! Gritaba, la gente en ese época le aplaudía. Tú aplaudes porque aparecen los dos Spider-Man, nosotros aplaudimos porque aparecía Rambo, aparecía Van Damme. Claro, Rocky es buenaza. Rocky, ojo, ¿ah? Rocky 1 es una muy buena película. Ganó el Oscar. Rambo 1 es una muy buena película. Yo la recomiendo, la 1. Ya la 2, la 3, la 4 es clásica de Guerra Fría. Pero Rambo 1 es una película muy crítica a la sociedad norteamericana y cómo reciben a sus soldados que vienen de la guerra de Vietnam. Muy buena película Rambo 1. Rocky 1 también, ¿ah? Claro, son buenas, Natalie. Son buenas esas películas. Pero te das cuenta cómo nos metían en la cabeza. Que nos bombardeaban en la cabeza. ¿Ya? Ya en los 90, las películas de acción norteamericanas, los enemigos ya no son rusos. Ya no, ya. Y ya para los 90 los enemigos son chinos. Son chinos, son coreanos. Ya son así. Ya para el 2000 los enemigos ya no son ni chinos ni coreanos. ¿De dónde crees que son? Son musulmanes. Torre Gemela. Son musulmanes, ya son musulmanes. Ya uno, tú tienes que ver que la película, quién es el enemigo y tú ya sabes el gobierno norteamericano a quién odia. En los 80, rusos. En los 90, chinos. En los 2000, árabes, musulmanes. Y ya por el 2010 para adelante es la mafia rusa. Es la mafia rusa. ¿Mm? Ya no es el gobierno ruso, es la mafia rusa. Clásica película ya del siglo XXI es esta, ¿no? Esta, pues, ¿no?
Busque implacable, pues ya mi chochera que va a defender a su hija y se mete con quién, con la mafia, pues la mafia de uno de los países que quedaba en Rusia, ¿no? Dice, todo termina aquí. Bueno, creo que esto es una serie de esto. Pues, es el cine siendo utilizado para poder ver eso. Sí, es muy buena Natalia, es muy buena, ¿no? Muy buena esa serie. Esa película sí es más moderna. Pues ahí vemos cómo influye en nosotros la Guerra Fría. Por eso que yo en el PPT que utilicé el día de hoy, ¿qué puse en Rocky 4, ¿no? Rocky 4. La Guerra Fría se va a iniciar con el final de la Segunda Guerra Mundial 45, siendo los líderes de los bloques, en el caso de Estados Unidos, es el presidente Harry Truman, ¿ya? Y el de la Unión Soviética es Stalin. Este es Harry Truman. Por lo general nadie conoce sus fotos, ¿no? Harry Truman. Voy a prender la luz porque encima que uno es medio rubio, con la oscuridad no se nota, ¿no? Y el final de la Guerra Fría, voy a abrir un poquito la ventana, tengo calor ya. Y el final de la Guerra Fría es con el presidente Bush. Ten cuidado, hay dos presidentes Bush en Estados Unidos. Uno es el papá, el otro es el hijo. El papá es el del final de la Guerra Fría. El hijo es el de las Torres Gemelas. ¿Ya? Tengan cuidado, hay dos Bush. Y encima se llaman igual, George Bush. Se diferencian porque a uno le llaman George Bush, al papá, a secas, y al otro le dicen George W. Bush. Y el último secretario general de la Unión Soviética es Mikhail Gorbachev. Acá tenemos la crisis de los misiles, que es el momento más crítico de toda la Guerra Fría, donde el mundo estuvo a punto de ver una tercera guerra mundial. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lo que sucedió fue que nos vamos a encontrar con que los Estados Unidos de América descubren, ¿ya? Que la Unión Soviética había estado colocando misiles de corto y mediano alcance. ¿Dónde? En Cuba. Entonces, si soy Unión Soviética, es 1962, plena Guerra Fría, y estoy colocando misiles en Cuba, ¿a dónde lo estoy apuntando? Obviamente no lo voy a apuntar pues a Nicaragua, no me voy a querer tumbar pues a los pandilleros de la mala salvatrucha, no, pues voy a apuntarlo a Estados Unidos. Entonces la cosa estuvo complicada. ¿Por qué? Porque Estados Unidos le dijo a la Unión Soviética, ¿qué estás colocando misiles acá? ¿Qué haces? Y al final tuvieron que negociar para sacarlo. Hay una película muy interesante sobre ese evento, ¿ah? Que se llama 13 días. Es una película con Kevin Costner, que es una película, creo que de los 90. Es una película, no es de acción, es una película mucho de tensión, cosas así, pero es muy buena película. Es muy buena película, 13 días. Trata sobre la crisis de los misiles. Y creo que la última película sobre la crisis de los misiles, creo que es la más popular, que no es sobre la crisis de los misiles, sino que se ambienta en la crisis de los misiles, es una película de Marvel, que es la de X-Men, primera generación, cuando vemos a Charles Xavier con cabello todavía, porque queda inválido. Si tú recordarás, si es que ves películas de Marvel, hay una parte donde Magneto detiene unos misiles. Y hay una parte anterior donde él levanta un submarino. Ya, se supone que ellos están deteniendo la crisis de los misiles. Se supone. Porque tú ves hay unos barcos que ya. Es que realmente así pasó. Al final Khrushchev acepta retirar los misiles soviéticos de Cuba a cambio que Estados Unidos, escucha esta, a cambio que Estados Unidos retire los misiles de la OTAN de Turquía, que de Turquía están apuntando a la Unión Soviética. OTAN, Turquía, profe, eso me suena, claro, pues. El conflicto actual que está viviendo Ucrania con Rusia es porque Ucrania, apoyado por Estados Unidos, quiere entrar a la OTAN. Y Rusia, la Rusia de Vladimir Putin, no quiere que Ucrania entre a la OTAN porque está muy cerca a Rusia y ya Rusia le dijo a Estados Unidos, mira, ya me tienes hinchado, ya me tienes cansado, que estás que te metes con todos los países cercanos a mí, los incluyes en la OTAN y me estás colocando bases militares con misiles apuntándome. Ya, pues ya no seas tan sinvergüenza, pues. No seas tan sinvergüenza. Y Estados Unidos se pone, no, que por qué te pones así, que eres antidemocrático. No, pero es que Rusia la tiene clara.
estás incluyendo a muchos países vecinos, fronterizos míos, Rusia, míos, o estás incluyendo la OTAN. Y no es que le estés ayudando económicamente porque te da la gana, es porque le estás colocando bases militares con misiles. Y esos misiles no están apuntando pues a Ucrania, no apuntan a Bielorrusia, me apuntan a mí. Así que ya, pues cánsate pues. Por eso es el enfrentamiento actual de Ucrania. Por eso es el enfrentamiento actual de Ucrania. Aparte también de los intereses que tiene Rusia, ¿no? Porque tampoco Rusia es una perita en dulce. Ahí lo tiene, la crisis de los misiles. Luego vamos a ver los planes. Cuando Estados Unidos termina la Segunda Guerra Mundial en 1947, aplica el Plan Marshall. ¿En qué consiste el Plan Marshall? Reconstruir la economía en los países de Europa Occidental, de esta Europa de acá. ¿Por qué Estados Unidos quiere reconstruir los países de esta Europa? Porque Estados Unidos tiene claro que si esos países no se reconstruyen, van a quedar pobres. Y si quedan pobres, podían caer en la esfera socialista, que está acá. Entonces, para evitar de que esos países europeos caigan en la esfera socialista, Estados Unidos los va a apoyar para que se reconstruyan rápido. Esa es la idea. Esa es la idea. Apoyarlos para que se reconstruyan rápido. ¿Mm? Y también para que se vuelvan un mercado lo más rápido posible. Y de esta manera evitar que haya un futuro crack. La Unión Soviética responde también con su plan, el conocido plan Molotov. La idea es, con el plan Molotov, reconstruir la economía de Europa Oriental. ¿Para qué? Para que esta Europa Oriental no se vea tentada a pasarse al bloque capitalista. Es así. Estados Unidos crea la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que hasta el día de hoy existe. Es una alianza militar que nace en 1949 a raíz de la existencia, de bombas nucleares en la Unión Soviética. Y la Unión Soviética a su vez crea el Pacto de Varsovia, que se enfrenta a la OTAN. A diferencia de la OTAN, el Pacto de Varsovia ya no existe. El Pacto de Varsovia cae junto con la Unión Soviética. Es así. Vamos a entrar en el proceso de descolonización. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Comentario, duda? ¿Pregunta? A ver. Dos enemigos. Sí, 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 eso sí. Ahora están haciendo lo mismo. Exacto, Cristo. Yo he visto, me gustó muy bien. Dime, Jeremy. Ah, ¿se está escuchando entrecortado? ¿Me están escuchando entrecortado? Claro, claro que lo puedo repetir, Jeremy, no hay ningún problema. ¿No? No, no hay problema, Jeremy, no hay problema. La OTAN, Jeremy, es un poco. Uy, avíseme para buscar la forma. No, 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 no es posible. A ver, repito. La OTAN son las iniciales de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿ya? La Organización del Tratado del Atlántico Norte. Es una alianza militar que hasta el día de hoy existe. Hasta el día de hoy existe. La OTAN nace en 1949 y continúa hasta el día de hoy. La idea de la OTAN nace para forjar una alianza en contra de la Unión Soviética debido a que en 1949 la Unión Soviética había realizado su primera prueba atómica. Su primera prueba atómica. El Pacto de Varsovia, que nace en 1955, tiene por objetivo rivalizar con la OTAN. A diferencia de la OTAN, el Pacto de Varsovia ya no existe, porque el Pacto de Varsovia se desintegra junto con la Unión Soviética. Hoy, la OTAN sigue siendo pues un punto de problema entre Rusia y Estados Unidos, ya que para Rusia, para Vladimir Putin, la OTAN está incluyendo a muchos países de Euroasia y de Asia que son países vitales para la seguridad de Rusia. Entonces Rusia le dice, oye,
Tu alianza se llama Organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Qué te haces metiendo acá? ¿No? ¿Para qué utilizas esa supuesta alianza militar? Para detenerme. Por eso es que Rusia ahorita está en problemas y tiene este problema con Ucrania. Además, insisto, de problemas personales de los rusos, problemas políticos de los rusos, ¿no? Esta es la película que yo les mencionaba, que trata sobre la crisis de los misiles, 13 días. 13 días, ¿no? Esa es la película, con esos actores. Él es Kevin Costner. Él tiene dos películas muy buenas sobre política, que es esta, 13 días. Tal vez lo recuerdas porque él hace el papel del papá de Superman, el papá de el señor él es Clark Kent, ¿no? Joseph Kent. Y él tiene esta otra película, que también es muy buena. JFK. Esta película también es muy interesante, ¿no? JFK, que trata acerca de las teorías e hipótesis de cómo es que asesinan a Kennedy, ¿ya? JFK, ¿cómo es que asesinan a Kennedy? Él fue un actor muy conocido en los 90 porque él hace una película sobre el lejano oeste que se llama Danza con Lobos. Gana el Oscar por esa película y como se vuelve famoso, el tipo comienza a meterse en política, en películas políticas como esta, JFK, que es muy buena, y luego se mete a hacer esta película de acá, ¿no? Donde no deja mal parado a Cuba, ni tampoco deja mal parado a la Unión Soviética, ¿ah? Entonces, como que eso no les agradó mucho. Por eso que, y aparte que él tuvo una serie de problemas, él estuvo un tiempo, bastantes años, no activo, o al menos no era muy solicitado en el cine norteamericano. Ahora ha vuelto, ¿no? Con estas películas de Marvel, o bueno, en este caso es DC. Ahí lo tenemos. Bueno, sigamos. Un ratito. Vamos con el proceso de descolonización. ¿Ya? No, de nada, Jeremy, no te preocupes. Uy, ahí está. ¿En qué consiste el proceso de descolonización? Primero es un proceso que se va a dar luego de la Segunda Guerra Mundial. Se da luego de la Segunda Guerra Mundial. Como lo puedes ver ahí, se da principalmente en los continentes de África y Asia. ¿Ya? Aquí vamos a encontrar cómo estos continentes se independizan. El proceso de descolonización es el proceso por el cual se da la independencia de los países asiáticos y africanos que eran colonias del imperio francés o del imperio inglés principalmente. Un ejemplo, la India era una colonia inglesa y se independiza en el 47. Malasia era una colonia inglesa y se independiza en el 57 más o menos. Indochina era una colonia francesa y se independiza en el 54. De Indochina nace Vietnam. ¿Mm? Argelia era francesa. Entonces, todo este proceso, toda esta serie de independencias que se van a dar en África y Asia entre finales del 40 y hasta la década del 60, se le conoce como la descolonización. ¿Qué tiene que ver? Primero tiene que ver con que las potencias europeas como Francia, Inglaterra, Bélgica, Portugal, España, comienzan a debilitarse. La causa principal del debilitamiento de estas potencias pasa por las dos guerras mundiales, que significan un gasto muy fuerte para ellos, que los debilita mucho. Entonces, una parte. La otra tiene que ver con que dentro de las colonias va a haber un sector intelectual y político a favor de la independencia. Un sector intelectual y político pro independencia, pro autonomía, no al racismo, que comienzan a estudiar la cultura occidental y se dan cuenta de la hipocresía de la cultura occidental, mientras que Inglaterra hablaba de igualdad, Francia habla de libertad, no le daba libertad a los de Argelia ni a los de Indochina. Entonces ahí tenemos la presencia de Gandhi estudiando en Inglaterra, Ho Chi Minh en Indochina, Sukarno en Indonesia, etc. Entonces tenemos un sector político e intelectual
con una fuerte convicción nacionalista, con una fuerte convicción antirracista, con una fuerte convicción de autonomía, de independencia, ¿no? Ahí lo tenemos. Eso es lo que tenemos. Y luego tenemos que Estados Unidos y la Unión Soviética apoyan a estos países. ¿Por qué Estados Unidos y la Unión Soviética meten su cuchara? ¿No? ¿Qué tan buena gente son? ¿Qué pasó? ¿Qué? Lo que pasa es que Estados Unidos y la Unión Soviética no lo hacen porque apoyen la independencia, lo hacen, como diríamos coloquialmente, no es amor al chancho, sino a los chicharrones. Y es que Estados Unidos y la Unión Soviética no tienen colonias. Entonces, ellos no les perjudica en nada el que haya un proceso de independencia. Punto uno. Y punto dos, Estados Unidos y la Unión Soviética les conviene que haya independencia porque de esta forma ellos pueden negociar directamente con la que era colonia. O sea, si yo le quiero vender productos a la India, yo tengo que negociar con Inglaterra. Pero si la India es independiente, ya no tengo que negociar con Inglaterra. Negocio directamente con la India. Entonces me conviene que se independicen. Porque de esa manera, al independizarse, Indochina, Argelia, India, Sudáfrica, al independizarse todos ellos, se me abre un nuevo mercado. A mí como Estados Unidos o a mí como la Unión Soviética. Por eso que estos países van a apoyar. Una vez que estos países se han independizado, la mayoría forma lo que se conoce como los países no alineados. ¿Por qué se llaman así? ¿Por qué se llaman los países no alineados? Se llaman así porque ellos dicen no estar alineados, ¿ya? No estar alineados, ni con un bloque ni con el otro. Ni con un bloque ni con el otro. Eso sí, no están alineados ni con el bloque socialista ni con el bloque capitalista. Ellos pueden negociar tranquilamente con los dos, por separado o al mismo tiempo. Un presidente de Afganistán tenía una frase que decía, yo no tengo problemas en encender mis puros socialistas, soviéticos, cubanos, con encendedores norteamericanos. No tengo ningún problema. A eso le llaman los países no alineados, que luego se les conoce como los países del tercer mundo. Países, organización a la cual Perú pertenece hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy existen esos países. ¿Ya? Las conferencias asociadas a estos países son la conferencia de Bandung, la conferencia de Bandung, ¿ya? Que es la conferencia en la cual nace la idea de los países no alineados, ¿ya? Y, y la conferencia de Belgrado. La conferencia de Belgrado es la conferencia a través de la cual por primera vez, se va a dar una reunión de los países no alineados. ¿Cuáles son los principios que tú ves ahí, no? Derechos humanos, igualdad de raza y naciones, no interferir en asuntos con otros países. ¿Mm? Esa es la idea. El penúltimo presidente de los países no alineados, ¿ya? Fue nuestro querido amigo Nicolás Maduro. Él fue el último presidente, el penúltimo presidente, perdón, de los países no alineados. Ahora, ¿por qué cae la Unión Soviética? Ahorita un pequeño videito de cómo cae la Unión Soviética y ahí pasamos a la práctica. ¿Ya? Un ratito. Hagan su pregunta, por favor. A ver, un ratito. ¿Dónde estás? Acá estás. Este es muy... Ujú. Ah, claro. Existen varias hipótesis, Jeremy.
una de las hipótesis es que la más difundida es que lo terminan matando los soviéticos. Esa es la hipótesis oficial, manejada por Estados Unidos, ¿no? Que Oswald fue entrenado por los espías soviéticos y él vino a Estados Unidos y terminó matando a Kennedy, ¿no? Esa es la hipótesis oficial, que tiene serios cuestionamientos, porque por la manera como muere Kennedy, es difícil de creer que un solo hombre haya disparado. La otra hipótesis es que los sectores radicales de Estados Unidos lo terminan matando, porque Kennedy, buen presidente no era, pues, ¿no? Y Kennedy no había, a entender de muchos, no había dado una real solución al problema de Cuba y al problema de los misiles. Y la otra versión muy difundida y que también tiene mucho peso es que a Kennedy lo termina matando la mafia italiana. La mafia italoamericana lo termina matando porque se dice que la Cosa Nostra, esta organización de criminales italoamericanos, eh, había ayudado, había ayudado a que Kennedy sea presidente a través de una, ¿cómo te diría? A través de una, habían puesto votos falsos, ¿no? No se me dio el nombre ahorita, se me dio el nombre ahorita, habían puesto votos falsos, ¿ya? Entonces, se dice que lo que se esperaba era que la mafia tuviera mayor capacidad de acción, mayor capacidad de decisión, y al final John F. Kennedy y su hermano Robert Kennedy comenzaron a perseguirlos. Entonces como que la mafia le molestó eso y determinaron matarlo, ¿no? Eh, esa versión sale en la película de Netflix El Irlandés. Ahí sale esa idea, ¿no? Esa hipótesis. Ahora, mm, se supone que los archivos sobre la muerte de Kennedy deberían estar desclasificados, porque existen, a ver, Estados Unidos es una democracia, nos gusta o no nos gusta, y tú le puedes solicitar documentos a Estados Unidos sobre ciertas cosas, ¿ya? Y Estados Unidos te los envía. Entonces, si ustedes quieren, existe esta página, que no es anónimo ni nada por el estilo, existe esta página de acá, ¿ya? Existe esta página de acá. Para aquellos que les gusta investigar, averiguar, te doy este datito. Existe esta página de acá. National Security Archive. Esta página de acá. Esta página es, creo, una ONG, ¿no? Y esta página lo que hace es, han pedido información a Estados Unidos y Estados Unidos se la ha dado y la han colgado en línea. O sea, te explico, te explico. Queremos saber sobre Alberto Fujimori. Lo que vamos a encontrar aquí es toda la información que Estados Unidos tiene y tuvo sobre Alberto Fujimori a través de la información dada por los espías norteamericanos aquí o por la embajada norteamericana. Ahí está, toda la información. ¿Mm? Toda la información. ¿Entiendes? Y acá tú vas a hacerte de documentos, memorándums, todo. ¿Ves? Este es un documento. Ahí lo tienes. Me lo han pedido y te lo han colgado. Entonces acá tú puedes investigar, acá tú puedes tener acceso. Acá está el documento original, ¿no? Que se lo han enviado a ellos. El documento original. ¿No? Ahí está. Este es el documento original. De lo que tú quieras. De lo que tú quieras. Entonces,
ya debería estar para acceso, y esto es otra cosa, ya debería estar para acceso del documento. ¿Mm? Ya debería estar para acceso de, acá está Kennedy, ya debería estar para acceso del público lo que se sabe acerca de Kennedy, ¿ya? Ya debería estar. Pero en la época del presidente Donald Trump, se decidió, no Trump, Trump no lo decidió, ¿ah? Al contrario, Donald Trump dijo, ya desclasifiquen el documento. Se decidió con pedido del FBI y todo lo demás, ¿ves? Secreto. Se decidió que se mantenga todavía en seguridad, o sea, que no se suelte, que no se suelte. Por lo tanto, lo que debió ser de dominio público acerca de la investigación realizada sobre el asesinato de Kennedy y debió estar a dominio público en el año 2018, se ha pedido que se siga reservando todavía un tiempo más. Por eso que todavía no sabemos qué le pasó a Kennedy. Aún no sabemos qué le sucedió a Kennedy. No, o sea, cuál es a la conclusión que llegaron ellos? Aún no sabemos, ¿no? La Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas fue, junto a los Estados Unidos, uno de los países más poderosos durante el siglo XX, siendo protagonista de dos hechos históricos que marcarían el desarrollo del siglo anterior, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Sin embargo, el 31 de diciembre del año 1991, en medio de una profunda crisis, la Unión Soviética terminaría por desaparecer. Entonces, ¿cuáles fueron las razones que llevaron a la caída de una de las potencias mundiales más importantes del siglo pasado? Para conocerlas, debemos trasladarnos a principios de la década de 1970. En ese momento, los problemas en el modelo económico de la URSS comienzan a hacerse cada vez más graves, provocando el estancamiento de toda la economía soviética. ¿Cuáles fueron estos problemas? Primero, recordemos que en el socialismo soviético, el Estado era el propietario de todas las empresas. Por lo tanto, era responsabilidad del Estado planificar toda la economía. Decidía qué se iba a producir, cómo se iba a producir y cuánto se iba a producir. Por esta razón, las empresas eran dirigidas por personas que formaban parte de los altos mandos del partido político que gobernaba la URSS, el Partido Comunista Soviético. De manera que muchos de sus problemas económicos precisamente se produjeron como consecuencia de la administración política de las empresas. Por ejemplo, las empresas tuvieron muchos problemas para mantener su rentabilidad, debido a que los precios de sus productos eran fijados por el Estado y no correspondían a los costos de su producción, lo que provocó que éstas empezaran a gastar más dinero del que recibían. Para resolver esto, el Estado soviético proveía de recursos a las empresas, pero en los años 70, cuando los ingresos del Estado comenzarán a disminuir, se le va a hacer cada vez más difícil poder mantener el funcionamiento de las empresas. Además, existieron muchos problemas para mantener el crecimiento de la producción, principalmente por la falta de inversión en nuevas tecnologías y la falta de motivación en los trabajadores, en una sociedad donde la única forma de ascenso social dependía de tener buenas relaciones con el partido. A los problemas anteriores debemos sumarle el impacto negativo que tendrá en la economía, los altos gastos que realizará el gobierno soviético en la competencia militar que mantendrá con los Estados Unidos a lo largo de la Guerra Fría. Por todas estas circunstancias,
En el año 1985, el nuevo líder del Partido Comunista Soviético, Mikhail Gorbachov, decide implementar una serie de reformas que ayudasen a superar la crisis en la que se encontraba la sociedad soviética. Una reforma política conocida como la Glasnost y una reforma económica conocida como la Perestroika. La Glasnost buscaba brindar libertades políticas al régimen de partido único que existía en la URSS, mientras que la Perestroika pretendía dar apertura a las empresas privadas dentro de la economía soviética. Sin embargo, estas reformas no pudieron resolver la crisis de la URSS. Al contrario, a medida que el Estado soviético se fue debilitando, fueron apareciendo nuevos problemas a lo largo de su territorio. Recordemos que la URSS era un estado muy extenso, en donde la calidad de vida era diferente en todas sus regiones, y en el que existieron grandes diferencias nacionales, culturales y religiosas. Por todas estas razones, fue inevitable la desintegración de la Unión Soviética. Como consecuencia, será el final del proyecto socialista en el siglo XX y se formarán 15 países diferentes a lo largo del antiguo territorio de la URSS. Si te gustó y te fue útil este video, no olvides dejarnos un like y suscribirte a nuestro canal para que de esa manera estés. Listo, chicos, pasen por favor. Pasen por favor a la práctica. ¿Ya? Pasen a la práctica. Y damos las claves. Por favor, pasen a la práctica. Todos, ¿ah? Todos, 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 todos. A ver, ustedes son el salón 01-1021. 01-1021. ¿Dónde están ustedes? Ah, acá. No. ¿O no les hice práctica a ustedes? ¿No? Un segundo. ¿Dónde está su práctica de ustedes? A ver, ¿dónde está su práctica de ustedes? ¿Dónde está la práctica de ustedes? ¿Dónde está la práctica de ustedes? ¿Mm? ¿Preguntas? Déjenme buscarla para activarla, ¿ya? Porque creo que se ha desactivado. ¿Preguntas, consultas, chicos? ¿No la he encontrado? A ver, búsquenla. Ya la encontré ya. Ya la he activado. Lo que pasa es que estaba con otro horario. Como ustedes, con ustedes me toca en otro horario, pero me he olvidado que he cambiado esta hora definitivamente. A ver, búsquenla, por favor. Y se cayó un mosquito en mi agua. ¿Lo pueden ingresar ya?
Sí, la carrera espacial la termina ganando la URSS. Porque es lo primero que van al espacio, lo primero que ponen un ser vivo en el espacio. Ellos terminan ganando la carrera. Sí, lo que pasa es que yo lo pongo pensando que como ustedes me tocan a las 7:30. Yo lo pongo hasta las 9. Pero ustedes son 01, 10, 21. Ajá. Bien, chicos, bien, 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 bien. Todos, todos, por favor, ¿ah? Todos, ¿ah? Ustedes son, ¿cuántos son ustedes? ¿Ah? Somos 19 en sala. ¿Cuándo haciendo la práctica? Van 8, vamos, todos, todos, chicos, todos, 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 por favor. Bien Mariciel, bien Fabricio, bien Angie, bien Christopher, bien Johanna, bien Jeremy. A ver, el inicio de la Guerra Fría se da con el final de la Segunda Guerra Mundial. Clave A. Países líderes de la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética. Pregunta 2, clave C. El hecho con que finalizó la Guerra Fría. La desintegración de la URSS. Pregunta 3, D. Un país no alineado, la India. Pregunta 4, D. La conferencia de Bandung se relaciona a los no alineados. Pregunta 5A. Pregunta número 1, la clave es A. Pregunta número 2, la clave es C. Pregunta número 3, la clave es D. Pregunta número 4. ¿Ya? Pregunta número 4, la clave es D. Y pregunta número 5, la clave es A. 6. Alianza Militar Capitalista, OTAN. 6B. 7. Plan de ayuda económica para la reconstrucción de países europeos capitalistas, Marshall. 7A. Presidente de Estados Unidos con quien se inició la Guerra Fría, Truman. Pregunta número 8, clave B. Periodo denominado Guerra Fría se inició tras la culminación de la Segunda Guerra Mundial. Pregunta número 9, D. Y pregunta 10, el incidente que durante la Guerra Fría casi provoca un conflicto bélico, la crisis de los misiles. Pregunta 10, D. Entonces, acá sería la pregunta 6, la clave sería B. La pregunta 7, la clave sería A. La pregunta 8, la clave sería B. La pregunta 9, la clave sería D. Y la pregunta 10, la clave sería D. Así son las claves. ¿Todo conforme? Bien, Natalie, bien, Aranza, bien, Maricielo. A ver, vamos a ver cómo va la práctica. Vamos 13. Con un promedio de 17.1. Muy bien. Muy bien ese promedio. Pero por favor, somos un poquito más de 13. Somos 19. Eso quiere decir que ahí nos están quedando 6 todavía. Vamos a esperar esos 6. Preguntas, consultas, comentarios o dudas, por favor. Háganlo saber. Vamos 14. Bien, 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 bien. Faltan 4 más. 5 más. 5 más. Vamos, Natalie. Bien. 5 más. Bueno, 4 porque parece que uno desapareció. Ahora somos 18. Vamos, que no se queden 14. Que no se queden 14. O es que eso quiere decir que 4 se han quedado dormidos. No es eso. Ah, vamos. ¿La guerra de Vietnam y Corea? No. No sabe, Alexa. La guerra de Vietnam. La guerra de Corea es la primera guerra de la Guerra Fría. ¿Ah? Es la primera guerra de la Guerra Fría. ¿Ya? Es el primer enfrentamiento de la guerra, la primera guerra
como tal de la Guerra Fría, ¿ya? Ahí comenzamos un nuevo ciclo. Comenzamos un nuevo ciclo. Comenzamos un nuevo ciclo. El primer enfrentamiento militar de la Guerra Fría es la Guerra de Corea. Ahora uno dirá, profesor, pero no que en la Guerra Fría no hay enfrentamientos militares. No hay enfrentamientos militares entre las potencias, pero sí hay guerras. La guerra de Corea, la guerra de Vietnam, o sea, países que son socialistas y capitalistas sí chocan. Los que no chocan son las potencias. Ellos no pelean. En el intermedio se habla sobre guerra de... Ustedes son básicos, ¿no? ¿Sí? Se habla sobre Corea del Norte y Corea del Sur. ¿Mm? ¿Cómo nace Corea? En realidad Corea es un imperio. Corea es un imperio que Japón lo termina conquistando. Y Japón se convierte en su imperio hasta... Claro, claro. Y Japón se convierte en su imperio hasta 1945. ¿Ya? Hasta 1945, donde la Unión Soviética y Estados Unidos la parten en dos, en Corea del Norte y Corea del Sur. Buena pregunta, Fabricio. En 1950 estalla la guerra de Corea que dura hasta el 53. En el 53, las dos Coreas firman un armisticio. Un armisticio es un alto al fuego. Dijeron hasta ahí nomás, ahí nos detenemos. Pero no es un tratado de paz. Un tratado de paz cuando tú arreglas todo. Ellos firman un armisticio. Pero ojo, en el año 2018, Corea del Norte y Corea del Sur firman un tratado de paz que se llaman los Acuerdos de Panmunjom, poniendo fin a la guerra de Corea. O sea, la guerra de Corea estaba en pausa, como bien dice Fabricio, del 53 hasta el 2018. En el 2018 firman un acuerdo de paz, los Acuerdos de Panmunjom. ¿Ya? Ahora, que todavía siguen en duda, se ve, se saludan, no, no, ¿cómo estás? No, y por ahí se meten puñal, esa es otra cosa. Por eso que tú ves que Corea del Sur todavía sigue teniendo un ejército fuerte, sigue teniendo el servicio militar obligatorio, que cada cierto tiempo actores, artistas, deportistas tienen que ir al servicio militar obligatorio en Corea del Sur y Corea del Norte, pues que tiene su cuestión media hermética, ¿no? Ujú. Ahí lo ves. Entonces es interesante esa parte de Corea del Norte y Corea del Sur. ¿Mm? Corea del Sur ha crecido bastante, ¿eh? Comercialmente ha crecido bastante. Ahora, le ha costado bastante también a Corea del Sur, ¿eh? Bastante le ha costado. Ah, siempre se mandan, siempre se mandan, siempre se mandan. Bueno, si se iniciara una guerra entre las dos, ya no tendría que ver con la anterior. O sea, no es que haya una tregua que no está consolidada, ya la consolidaron. Se supone que ya la arreglaron. 2018, no, se llaman así, si quieren, búsquenlo. Los acuerdos de Panmunjom, 2018. Fue firmado ese acuerdo. Se supone que están en paz, pero obviamente no se llevan, pues, ¿no? Es como decir, Rusia y Estados Unidos están en paz, pero ¿cómo se mandan indirectas? ¿Cómo se mandan puyas? Pero no debería haber ninguna guerra entre ellos. Es así. Pero es que la propia dinámica de Corea del Sur, Corea del Norte, ¿no? Es la propia dinámica de Corea del Norte. Necesita un enemigo, y es Corea del Sur. Necesita su enemigo, que es Corea del Sur. Y Corea del Sur también necesita su enemigo, que es Corea del Norte. Bueno, chicos, hasta aquí llegamos. Nos estamos viendo. Cuídense bastante. Espero que hayan entendido la clase y les haya gustado todo este tiempo. ¿Ya? Nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense mucho, por favor. Ha sido realmente un gusto. Espero que nos sigamos viendo en otros ciclos. ¿Ya? Chao Fabricio, chao Natalie. ¿Está bien? Cuídense bastante, no bajen la guardia. Salúdenme a mi amigo Marco Almerco. Nos vemos hasta la próxima. No le quito más tiempo. Chao, cuídense. Nos vemos, Johanna. Chao. Buenísimo. Chao, Natalie.